El Departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad va a destinar 12,4 millones de euros para abordar los daños en producciones e infraestructuras agrícolas provocadas por la última riada del Ebro. De estos 12,4 millones, 6 se van a destinar para reparación de infraestructuras de riego gestionadas por las comunidades de regantes, es decir, los beneficiarios de la actuación van a ser las comunidades de regantes, y esta actuación se va a llevar a cabo por la vía de emergencia como actuación directa del Departamento. Para ello ya se han contratado a 12 empresas que van a actuar, a su vez, en las 12 zonas que se han establecido. Esto ya está, como digo, encomendado por la vía de emergencia, y para ello yo mismo firmé la correspondiente orden el pasado 23 de mayo. Los otros 6,4 millones de euros van destinados a compensar la cobertura de los seguros agrarios para cumplir el compromiso que yo mismo manifesté, en el sentido de que todos aquellos agricultores que hayan tenido daños en los cultivos y que estén asegurados, les garantizamos la cobertura del 100%. Es decir, compensamos la indemnización del seguro agrario hasta llegar al 100% del daño valorado por el propio agroseguro. Y también estos 6,4 millones van destinados también vía subvención, van destinados a cubrir los daños que se han producido en parcelas, en las parcelas agrícolas y en las redes de riego privadas. Bien, en total, estas dos vías, una, como digo, por ejecución directa del propio Departamento, la otra vía subvención, que será convocada en breve a través de la correspondiente convocatoria, pues hace los 12,4 millones que dedicamos desde el Departamento. Bien, esto lo que viene es a desarrollar el decreto ley que se publicó el día 10 de mayo, en el BOA del 10 de mayo, el decreto ley que fue aprobado por Consejo de Gobierno de 8 de mayo. Recordar que el Gobierno de Aragón hubiéramos preferido que se hubiese hecho de forma simultánea a la ayuda que el Ministerio de Agricultura comprometió, pero visto que el Ministerio, incluso a fecha de hoy, todavía no ha concretado cuál va a ser su actuación, bueno, pues ya, como digo, el pasado 8 de mayo en el Consejo de Gobierno se decidió sacar este decreto ley, que es el que nos permite actuar. Entre ese 8 de mayo y la semana pasada, bueno, pues hemos dedicado ese tiempo a valorar, a identificar los daños sobre los que tenemos que actuar, y, bueno, por lo tanto, pues hemos actuado con la mayor urgencia posible, como también era el compromiso. Termino para pasarle la palabra al director general para que concrete algún detalle más. Termino anunciando que esta misma semana, bueno, salvo que el tiempo nos lo impida, está todo preparado para que esta misma semana empiecen las actuaciones de reparación de las infraestructuras de riego, repito, gestionadas por las comunidades de regantes. Bien, pues le paso la palabra a Jesús Nogués, que es el director de Desarrollo Rural, para que complete esta información. Bueno, pues buenos días. Simplemente dar algún detalle más. De las 12 empresas un poco a las que se ha adjudicado obras para poder empezar a trabajar en las reparaciones de todas las infraestructuras de las comunidades de regantes, 10 de ellas estarán en lo que es la Ribera del Ebro y otras 2, una estará en la zona del Arba y otra en la zona del Jalón. Básicamente lo que se ha hecho ha sido incorporar el mayor número de empresas posible, considerando que éstas puedan trabajar de una forma eficaz en los ámbitos territoriales en los que se les ha adjudicado, con unos importes medios de unos 480.000 euros por cada una de las empresas, es decir, esos 6 millones distribuidos por esas 12 empresas. Como comentaba el consejero, la previsión es que puedan iniciar los trabajos ya a finales de esta semana, si la climatología no nos lo impide, y vamos a empezar por aquellas zonas que no tengan requerimientos ambientales específicos
de forma que aquellos que sí que tengan este tipo de requerimientos pues están ya preparando los informes correspondientes para poder actuar acto seguido, ¿no? Y en cuanto a la otra línea, la línea de subvención para daños en infraestructuras propias de las explotaciones, decir que aunque la convocatoria no se ha publicado y se hará en breve, los propios afectados tienen ya la posibilidad a través de las oficinas comarcales de solicitar pues, actas de no inicio para que puedan empezar ellos las propias reparaciones de aquellas infraestructuras que tengan dañadas, o también puedan dar parte de aquellos cultivos que no tengan asegurados porque cuando se produjo el evento todavía estaba abierto el periodo de aseguramiento. De forma que en este momento pues, todos aquellos que tengan algún tipo de afección pueden ya iniciar los trámites oportunos para darle solución. Gracias. Bien, pues estamos a vuestra disposición para las preguntas que nos queráis formular. Exacto. Primero tienen que levantar un acta de no inicio, que esto lo hacen las oficinas comarcales. Acto seguido pueden empezar ya las reparaciones y en el momento que se publique la convocatoria de subvención, solicitar la subvención. Ha dicho que se va a empezar por zonas que no tengan requerimientos ambientales específicos. No sé si nos puede poner algún ejemplo y más o menos que lo pequeños pagos. Básicamente, todo lo que es la Ribera del Ebro en determinados ámbitos tienen zonas declaradas de especial interés ambiental. Estamos hablando de LICs, CEPAS, etc. Entonces, lo que suele suceder es que las determinadas zonas de actuación tienen una parte que no está afectada por estas figuras y las partes más cercanas al cauce del río pues, pueden estar afectadas. Entonces, empezará por esas partes, digamos, que no requieren ese informe ambiental preceptivo y posteriormente se irá extrapolando a las demás. Decir también que esto va a ser una cosa continua, es decir, nosotros esperamos tener ya informes ambientales pues, a partir de la semana que viene, con lo cual, iniciados los trabajos, va a ser una cuestión continua. Pues vamos a intentar comenzar en todas y el hecho de haber distribuido todo el ámbito de actuación con 12 empresas es precisamente por eso, porque pueda haber maquinaria cuanto antes sea posible en todas ellas. También hay que decir que toda la dirección de obra y todas las coordinaciones de seguridad y salud de estas actuaciones se realizan a través de la empresa pública Sarga, con quien también se ha contratado aparte esos trabajos, digamos, de supervisión y control de las obras. Es complicado porque es ahora, conforme se ha ido retirando el agua, cuando nos damos cuenta de los daños que han habido. Estas cifras que hemos comentado son cifras estimativas del daño que se ha visto ahora sobre el terreno, pero hay que decir que será justo, como estamos hablando de emergencia, será justo en el momento en que las máquinas empiecen a trabajar y se vayan pudiendo acceder a las zonas con daño, donde se va a poder cuantificar qué daño hay y qué periodo de reparación va a ser necesario. No puedo ahora mismo hacer esa estimación. Correcto, es así. Sí, estamos, en el ámbito de la emergencia y de la urgencia, las dos cosas. Sí, a ver, incluimos una cantidad para actuar, para hacer acciones forestales en el ámbito de la ribera, en principio en las zonas de monte de utilidad pública. Entonces sí que se incluye esa acción de limpieza, de actuación forestal, de limpieza vegetal, en el ámbito del monte de utilidad pública, que es donde desde el departamento tenemos competencia para actuar y, de hecho, estamos a la espera de que nos lo autorice, porque así lo ha determinado la propia Confederación Hidrográfica del Ebro, que nos autorice, que nos responda y que nos autorice, espero que no haya ningún problema para llevar a cabo estas acciones. ¿Está dentro de esos 12 millones? Sí. No sé si tiene que pueda ocurrir algo con las precipitaciones que están en las zonas, si no los pueblos tienen a veces en estas plataformas que creo que pueda pasar Sí, bueno, de hecho este fin de semana ha habido, como sabido, ha habido en el río Riguel, ¿no? Bueno, de hecho ya, es decir, yo creo que estas lluvias o estos desbordamientos vienen ya a actuar sobre lo que daños que ya tenemos contemplados, lo cual no quita que precisamente, bueno, pues hoy y mañana se va a hacer también una valoración, una inspección, un control de lo que ha ocurrido y, bueno, lo que no preveemos en principio
es que haya problemas en el Ebro, ¿no? Que tengamos problemas de desbordamiento del cauce del Ebro. Dentro de lo que, a fecha de ahora mismo, quiero decir. Las ayudas del Gobierno del momento desconocen, para que no se sabe nada. Decirle que pueda pasar como la última riega, que no sé si pusieron una cantidad mínima. Bueno, yo sigo confiando que el compromiso que la Administración General del Estado, la propia ministra, cuando estuvo aquí, pues comprometió la declaración de urgente actuación. Bueno, no se ha producido hasta la fecha, confío en que se haga. La semana pasada, el lunes pasado, la propia Secretaría de Estado anunció unas cantidades, ¿no?, que confío que se concreten y que se lleven a la práctica, es decir, como de hecho estamos haciendo desde el Gobierno de Aragón. Hay que concretarlo a través de los correspondientes instrumentos, como por ejemplo los que os acabamos de explicar. Yo confío que la Administración General cumpla con su compromiso. Sí, vamos a ver. Lo que se ha concretado es que va a haber una reunión con la Secretaría de Estado el próximo día 12 de junio. ¿Y esas ayudas estatales, en el caso de que lleguen, a qué se destinarían? Porque con este dinero que ustedes han puesto ahora, ¿se repara absolutamente todo o no? Claro, nosotros con este dinero actuamos en el ámbito de nuestra competencia, que, si me permitís, por sintetizarlo, nuestros beneficiarios, en función de nuestras competencias, o los beneficiarios, perdón, de estas ayudas, son los agricultores con seguro agrario y las comunidades de regantes. No es que limitemos los beneficiarios de una manera arbitraria ni siquiera discrecional, sino que son consecuencia de nuestras competencias. Es donde nosotros podemos actuar. Incluso en las labores estas de limpieza que he puntualizado, solo podemos actuar en el ámbito de nuestra competencia, que es lo que está declarado monte de utilidad pública en el seno del río, ¿verdad? Por lo tanto, ahí es donde actuamos. ¿Qué pedimos? Exigimos que la Administración General, o sea, que el Ministerio, que le exigimos que actúe, pues en el ámbito de su competencia exclusiva, que es el dominio público hidráulico, donde nosotros, de hecho, no podemos actuar. Hay un ámbito de confluencia, que es el que me estoy refiriendo, confluyen, se intersectan el dominio público hidráulico con el dominio público forestal de utilidad pública. Ese es un ámbito que compartimos. Aún así, ahí tenemos que tener autorización expresa por parte de quien tiene la competencia en el dominio público hidráulico, que es Confederación. Por lo tanto, digamos, si me permitís decirlo así, exigimos que quien tiene la competencia, que es la Administración General del Estado, actúe en el ámbito de su competencia, que es el dominio público hidráulico. Por ejemplo, ¿de qué estoy hablando? Las motas. O sea, todo aquello que está en el cauce y más allá del cauce, que entra dentro del dominio público hidráulico, es competencia exclusiva de la Administración General, del Ministerio, a través de Confederación. Por lo tanto, exigimos que actúe en el ámbito de su competencia y pedimos que colabore en el ámbito que no es propiamente su competencia exclusiva, como es el agrario, que donde no le podemos exigir, pero sí pedir, y de hecho le pedimos que nos ayude, ¿verdad?, a hacer frente a estos daños. Y lo pedimos que nos ayude habiendo dado nosotros ya el paso de hacerlo. Sí, explico cuál va a ser un poco el mecanismo. Como ha comentado el consejero, uno de los requisitos esenciales para que un agricultor, una explotación pueda acceder a las ayudas es que tenga contratados seguros. En este sentido, hay una serie de cultivos que ya estaban asegurados y, por tanto, pues lo que sucederá es que, en ese caso, Agroseguro peritará y el Gobierno de Aragón lo que hará será pagar aquello que Agroseguro no paga dentro de los daños. Agroseguro lo que hace es establecer una serie de franquicias que pueden ser en torno al 20%, pues ese 20% es lo que asumiría en esos casos el Gobierno de Aragón, es decir, siempre en cultivos asegurados. Hay algunos otros cultivos, como es el caso del maíz, que cuando se produjeron los eventos, la riada, estaba todavía abierto el plazo de aseguramiento. Entonces, ¿qué pasa? Que un agricultor, incluso queriendo sembrar maíz o habiéndolo sembrado,
no pudo todavía o no había realizado la póliza de seguro correspondiente porque estaba en plazo. Entonces, esas parcelas, esas superficies también quedan garantizadas, en este caso por el Gobierno de Aragón, siempre y cuando esa parcela, que este año lógicamente no tiene seguro, estuviera asegurada el año anterior. Sí, a ver, de acuerdo con lo que establece el propio decreto ley, en concreto en nuestro caso, el Departamento puede ampliar el ámbito de actuación de municipios y, de hecho, lo vamos a ampliar. Precisamente estamos cerrándolo en función de la información que nos ha facilitado la Diputación Provincial. Vamos a ampliarlo, eso ya os lo puedo asegurar. Estamos ultimando el alcance concreto porque se tiene que concretar en la identificación, en la relación nominal de municipios. Lo vamos a hacer y estamos ultimando, como digo, la identificación de esos municipios que van a ser ampliados. Siempre en el ámbito, como digo, de nuestra competencia y pensando que son daños que correspondan, que son indemnizaciones o ayudas, actuaciones dirigidas a los agricultores con seguro y a las comunidades de regantes, que es, insisto, nuestro ámbito de actuación en función de nuestra competencia. Sí, pero va a haber una ampliación, importante. No, la verdad es que no se concretó en esa conversación. No se habló del tema, simplemente nos recordamos mutuamente que teníamos pendiente esa reunión. Yo sí que os puedo avanzar que aparte de lo que he dicho antes, ¿no? de exigirle que actúe en el ámbito de su competencia y pedirle que colabore en aquello que no lo es, pero que no le impide colaborar, sobre todo yo lo que quiero poner el acento es dejando claro que las actuaciones que se debe actuar y la ayuda que planteo, pero sobre todo que se ponga el foco en esas actuaciones que hay que hacer urgentes, pero no directamente relacionadas con los daños, sino en la prevención. Desde luego, desde el Gobierno estamos absolutamente de acuerdo con el territorio que no podemos. Tenemos que hacer frente y buscar soluciones porque esta recurrencia ya de 3-4 años con daños graves, esto hay que resolverlo, hay que buscar medidas. Yo no estoy diciendo que vayamos a resolver el problema de las avenidas por siempre y para siempre, porque con las avenidas vamos a tener que convivir. Lo que sí tenemos es que tomar medidas ya eficaces en términos de prevención, no solo de reposición y de arreglo, sino de prevención para que esta recurrencia, evitar que esta recurrencia tenga un plazo tan breve de 3 o 4 años como está ocurriendo. Y poniendo el énfasis en la protección de los núcleos urbanos. Ese es lo que yo quiero trasladar y, en definitiva, pues es concretar lo que ya el presidente Lambán le trasladó al presidente Rajoy. La necesidad urgente de actuar con ese enfoque de prevención y, sobre todo, de tratar de evitar que se vean nuevamente los núcleos de población amenazados. Y termino. Yo es que estoy convencido que poniendo el foco en esas acciones de prevención en los núcleos urbanos, que entiendo que nadie discute, con eso también vamos a ganar, vamos a prevenir daños en el ámbito de la llanura de inundación. Me refiero a daños agrícolas, que son los que al final pues terminan teniendo un mayor coste económico. Bien, pues si no hay nada más, muchísimas gracias por vuestra colaboración, como os digo siempre, pues para dar a conocer las actuaciones del Gobierno. Muchas gracias.